Hola, buen día. Estamos de vuelta en clase de historia. Espero que este método les resulte práctico como forma de aprendizaje, por lo menos de estar en contacto a través del video y, y que pueda resultarles a ustedes como una forma de ingresar al tema para después poder leer las lecturas y poder trabajarlo mejor. Llegamos a la década del 60, una época donde se inician grandes cambios sociales y culturales muy profundos. Cambios que trajeron rupturas y conflictos, no tanto ya conflictos con respecto a países por la Guerra Fría o conflictos políticos, peronistas, antiperonistas o conflictos sociales entre obreros y empresarios. Todo eso existió en la década del 60 y bastante, como vamos a ver después. Pero hoy vamos a hablar de cuestiones y conflictos que afectaron más que nada al interior de las propias familias. Los valores tradicionales, el patriarcado, el hombre como jefe, voz de la familia, los jóvenes siguiendo siempre la guía de los mayores, esa sexualidad de la que se hablaba, de la que no se hablaba, mejor dicho, pero que escondía realidades a veces bastante oscuras también. Todo eso empezó a ser puesto en cuestión, inclusive también el rol de la masculinidad en esos años. En los 60 no cambió eso es lo que hay que dejar claro. Fue la época en que se empezó a hablar públicamente de esto. Y el solo hecho de que se haga público bastó para generar conflictos fuertes en la sociedad. ¿Qué pasó para que suceda esto? Ya vimos que después de 1950 comenzó una edad de oro del capitalismo en Estados Unidos y en Europa principalmente. Se le llamó la edad de oro del capitalismo, la época del estado de bienestar. El primer mundo, como lo conocemos. Creció la industria, crecieron los salarios, el desempleo cayó casi a cero y al tener las necesidades básicas cubiertas, la gente empezó a dedicar una parte de los salarios al consumo. Y así crece la sociedad de consumo, esa que había aparecido allá por 1920, ¿se acuerdan? Que luego se interrumpió por la guerra, por la crisis. En los 60 aparece de nuevo con más fuerza y con nuevos consumos. Por ejemplo, el turismo es una cosa totalmente novedosa para la gran mayoría de la población. Aparecen los medios de comunicación, nuevos electrodomésticos como tocadiscos, televisores, y la publicidad, el cine. La publicidad es muy importante también en esta época. Y crece también el nivel de educación de la sociedad. Casi desaparece el alfabetismo, las universidades empiezan a llenarse de jóvenes. Y todo esto, si bien pasó en el primer mundo, también toca un poco de rebote a nuestro país. Todas estas cosas también se vieron, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En este contexto, la mujer empieza a tener cada vez más presencia en el trabajo. Cada vez más profesionales son mujeres, cosa que en los años 30 o 40 era rarísimo ver a una mujer con título universitario. En este nuevo contexto, hay más información disponible, se amplían los horizontes y los jóvenes empiezan a ver otras realidades que las de su familia o su pueblo. Empiezan a rebelarse contra las tradiciones, contra algunas pautas de la familia que se consideraban hipócritas, contra la formalidad, la mera formalidad. Los ámbitos donde se expresa esa disconformidad son principalmente la moda, ¿sí? La música, acá vemos una foto de los Rolling Stones, un símbolo de la época también, y también un poco las ideas políticas, que vemos acá en esta fotito, una manifestación, que después vamos a hablar qué es el Mayo francés. Estas ideas que se pueden llamar política, porque ya sabemos que política es todo, pero no tiene que ver directamente con partidos políticos. Son ideas más difusas que eso. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. En lo que es la moda, aparece lo que se llama la brecha generacional. Los jóvenes se quieren diferenciar de los adultos. Esto es nuevo, antes los jóvenes querían ser como los adultos y querían ser reconocidos. No, ahora es todo lo contrario. Ser un adulto era un quemo, como se decía en esa época. Se rebelan contra la sociedad de consumo, pero al mismo tiempo aparecen toda una industria nueva del consumo dedicado a los jóvenes, que producen los jeans, la minifalda, el pelo largo en los varones también. Y todo eso explota en algunos hechos concretos, como ser el Mayo francés, que es el más importante.
una gran manifestación estudiantil, manifestación con disturbios, con barricadas, los jóvenes rebelándose básicamente contra todo. El gobierno reprimía diciendo que eran comunistas, pero la verdad es que no eran comunistas al estilo soviético. Sí, por ejemplo, el Che Guevara sí era considerado un referente por los jóvenes del Mayo francés, porque se lo veía como algo más libre, algo que estaba en contra de lo establecido, pero no eran estrictamente comunistas. Y la prueba mejor es que en el comunismo también aparecen estas expresiones de rebeldía, como por ejemplo la primavera de Praga, que podemos ver acá en esta foto. Los jóvenes de Checoslovaquia comienzan una gran revuelta reclamando más democracia, se suma toda la sociedad después, pero luego fue reprimida directamente por los tanques soviéticos. Ahí no hubo mayor discusión de nada. Otros movimientos, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, gran líder de toda la comunidad negra de Estados Unidos, que era muy segregada y marginada, y todos los jóvenes se suman a eso, ya no solo los jóvenes afroamericanos. Todo el movimiento que generó la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que después vamos a hablar de eso si llegamos este año, donde los jóvenes y gran parte del pueblo se opusieron ferozmente a la guerra de Vietnam, por primera vez, ¿no? Para los Estados Unidos siempre había sido un orgullo pelear en las guerras. Acá todos los jóvenes se opusieron a la guerra de Vietnam con este famoso lema que vemos acá, Make Love, Not War, y el símbolo de la paz. Y mezclando un poco todo esto, en el medio, el movimiento hippie, ¿no? Que, bueno, se iban jóvenes, en su mayoría, se iban de sus casas a vivir en comunidades, el contacto con la naturaleza, volver no a lo tradicional, sino salir de lo que era la ciudad, el trabajo, la hipocresía, las cuestiones de los negocios, todo eso que era visto como algo malo, y volver a la naturaleza, paz y amor, colores, amor libre y todos estos lemas que traen los hippies, eh, con un movimiento que tuvo bastante influencia en todo el mundo. Todo esto protagonizado principalmente por los jóvenes, pero tuvo mucho efecto, estas ideas tuvieron mucho efecto sobre la vida familiar y sobre el rol de la mujer. Que así como ya tenían independencia como para decidir sobre el trabajo, sobre la educación, la mujer empieza a reclamar y a tener más control también sobre su cuerpo, sobre la sexualidad, que hasta ese momento era vista como algo exclusivo del matrimonio, la sexualidad. Y solamente se pensaba en la sexualidad con el fin de procrear. Y cuando se habla del placer sexual, básicamente solo se hablaba como algo masculino. Esto no es que cambia de golpe, pero empieza a cambiar, se empieza a hablar, se empieza a hablar en público de todas estas cosas a través de todos los debates que generan los medios de comunicación. Fue muy importante la aparición de la píldora anticonceptiva para que empiecen a aparecer cambios. Hasta ese momento nadie hablaba de la sexualidad, era, como se decía en esa época, tabú, no se hablaba de eso, nadie se metía, ni siquiera se metían en los casos extremos como por ejemplo la violencia familiar. La policía solía decir, no, esto es un asunto en torno de la familia, nosotros no nos metemos. O sea, era visto como algo del ámbito privado que no había que meterse. O sea, al empezar a hablarse de todo esto, al hacerse públicas todas estas cuestiones, no es que cambiaron, pero sí empezaron a provocar muchos debates y discusiones que trajeron conflictos y revuelos en el interior de la familia, mezclado también con el tema de las nuevas ideas de los jóvenes, y la gente más grande, por ejemplo, la gente de ideas más conservadoras por ahí, ni siquiera entendían qué era lo que estaba pasando, por qué se hablaba tanto de esto. Bueno, básicamente esto fue lo que empezó a cambiar en los años 60 y vamos a profundizar después un poquito sobre todos estos temas.